Maestra jubilada llamó dictador y guerrillero a Petro en una protesta. Y las 5 frases que cambiaron su vida. María Esperanza González había visto pasar muchos presidentes por Colombia, pero nunca había sentido tanta rabia como aquella mañana de marzo cuando se plantó frente al Palacio de Nariño con un cartel de cartón que decía: Petro, paga lo que debes a los maestros. Con 74 años de edad y 4 décadas enseñando en las escuelas públicas de Soacha, nunca imaginó que terminaría gritándole dictador y guerrillero al presidente Gustavo Petro frente a las cámaras de televisión. Menos imaginó que 5 frases pronunciadas en un café de la Candelaria cambiarían no solo su vida, sino el destino de miles de maestros jubilados en todo el país. Porque a veces las revoluciones más grandes nacen de los encuentros más inesperados. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El aire matutino en la Plaza de Bolívar cargaba ese aroma particular a arepa recién hecha de los vendedores ambulantes mezclado con el humo de los buses del Transmilenio. María Esperanza ajustó el rebozo negro que había pertenecido a su madre, el mismo que usaba en todas las marchas docentes desde los años 80. Sus dedos, marcados por décadas de escribir en pizarrones con tiza barata, se aferraban con fuerza al cartel que rezaba: los maestros también merecemos vivir con dignidad. A su lado, Luz Marina, su compañera de la Normal Superior de Bogotá, le pasó el termo de agua de panela con limón. Tómate esto, Esperanza, que el día va para largo, le dijo con esa sonrisa cansada que solo conocen quienes han dedicado su vida a enseñar. El líquido tibio le recordó las mañanas en la sala de profesores cuando todavía creía que la educación podía sacar a Colombia de la violencia. Ahora, a sus 74 años, solo le quedaba la indignación al ver cómo el anuncio del nuevo ajuste a las pensiones destrozaba lo poco que le quedaba de esperanza. De repente, un movimiento inusual captó su atención. El cordón policial se tensó cuando una caravana de vehículos blindados ingresó por la carrera séptima. Entre la multitud comenzó a correr ese murmullo eléctrico que precede a los momentos históricos. «Es él», gritó alguien desde atrás. María Esperanza sintió como su corazón, ese viejo motor cansado por la hipertensión, aceleraba su ritmo. No era la primera vez que veía al presidente, pero sí la primera que lo tenía a menos de 20 metros. Sin pensarlo, empujó su cuerpo hacia adelante, esquivando brazos y pancartas hasta plantarse frente al cordón de seguridad. «Traidor de maestros», rugió con una voz que no reconocía como propia. «Te vamos a sacar como sacamos a todos los que nos han engañado». Los agentes del DAS se miraron entre sí, incómodos. El protocolo indicaba que debían contener a los manifestantes más alterados, pero algo en esa mujer menuda de pelo blanco y ojos ardientes los detuvo. Entonces ocurrió lo impensable. La puerta del vehículo presidencial se abrió y Gustavo Petro apareció con esa estampa familiar que tanto irritaba a sus opositores. La plaza entera contuvo el aliento cuando el presidente caminó directamente hacia donde María Esperanza seguía gritando, ahora con lágrimas de furia corriendo por sus mejillas arrugadas. «Señora», dijo Petro con esa voz ronca que sonaba igual en los mítines que en televisión. «¿Me permite preguntarle cómo se llama?». El silencio cayó como un rayo. María Esperanza podía sentir los flashes de las cámaras iluminando su rostro marcado por el tiempo. «María Esperanza González», respondió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Maestra jubilada con 40 años de servicio en las escuelas públicas de Cundinamarca. Eso debe aparecer en sus estadísticas de recortes, señor presidente». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Petro no apartó la mirada. «Profesora González», dijo, y el uso de su título la tomó por sorpresa. «¿Sabe por qué bajé del carro hoy?». «Para hacerse la foto con los pobres viejos que está matando de hambre», replicó ella, haciendo temblar su cartel. Petro esbozó una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bajé porque prefiero discutir con una educadora que con un politiquero. 10 minutos, un tinto. Usted y yo». Luz Marina le apretó el brazo con fuerza. «No vayas, Esperanza. Es puro show». Pero algo en la propuesta la intrigó. No era el tono condescendiente que usaban los funcionarios cuando querían desactivar protestas. Había un reto genuino en esa invitación. «¿Y si me mandan presa después?», preguntó desafiante. «Si quisiera detenerla, profesora, ya lo habría hecho», respondió Petro señalando a los agentes que los rodeaban. «Pero creo que ambos tenemos cosas que decirnos». María Esperanza miró a sus compañeras, luego a su cartel ya arrugado y finalmente al hombre que había convertido en el villano de su historia personal. Respiró hondo, sintiendo el peso de sus 7 décadas de vida, y asintió.
El café gato negro en la Candelaria, y que sea con leche bien caliente, que el estómago ya no me aguanta el tinto negro. El histórico café de la Candelaria resonaba con el murmullo de conversaciones que se apagaron cuando la puerta se abrió. María Esperanza entró primero, sintiendo como docenas de ojos se clavaban en su cuerpo menudo. El aroma a café de Colombia recién molido y almojábanas calientes le recordó los desayunos de los días de quincena cuando todavía podía darse ese lujo. La mesa del rincón, indicó Petro con un gesto hacia un lugar apartado pero visible desde la calle. María Esperanza notó cómo los meseros intercambiaban miradas nerviosas. Al sentarse, sus rodillas protestaron con ese dolor sordo que la acompañaba desde los 60. El presidente esperó a que se acomodara antes de tomar asiento frente a ella. Café con leche para la profesora, dijo Petro sin consultar la carta. Y un tinto cargado para mí, con 2 almojábanas. María Esperanza apretó sus manos sobre la mesa, notando cómo las venas azules sobresalían bajo su piel transparente. No vine a desayunar, señor presidente. Vine a saber por qué nos está condenando a comer solo arroz y frijoles cuando usted habla de cambio y justicia social. Los primeros sorbos de café llegaron en una taza que temblaba ligeramente en el platillo. Petro dejó que el vapor se elevara entre ellos antes de hablar. Profesora, ¿cuánto ganaba en su mejor mes como maestra? La pregunta la tomó por sorpresa. En el 2018, con antigüedad y coordinación académica, unos 2 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto vale esa pensión hoy con la inflación? Menos de lo que cuestan estas 2 almojábanas, murmuró ella. Petro partió el pan en trozos precisos. Esa es la crisis que heredé, la que usted y yo pagamos cada día. Los gobiernos anteriores se robaron los fondos de pensiones. María Esperanza sintió un calor subirle por el cuello. Nosotros no heredamos nada. Nos robaron. Y ahora usted nos quita el poco aire que nos quedaba. El presidente tomó un sorbo de café, dejando una mancha oscura en la servilleta. María Esperanza, ¿alguna vez tuvo que explicarle a un niño por qué no podía comer algo más que arepa con sal en el descanso? El cambio a su nombre de pila la hizo parpadear. Toda mi carrera en Soacha, en Facatativá, en cada escuela pública donde trabajé. Entonces entenderá lo que voy a decirle. Petro bajó la voz inclinándose hacia adelante. Primera frase, la reforma pensional no es un recorte, es quitarles a los corruptos para dárselo a los maestros. María Esperanza abrió la boca para protestar, pero él levantó un dedo. Segunda frase, ese fondo que tanto critican ya está devolviendo el equivalente a 3 pensiones mínimas en bonos de mercado para los mayores de 70. El sonido de una cuchara al caer al piso resonó en el local. Tercera frase, mañana a las 10 en el Salón Amarillo de Nariño habrá una reunión con todas las asociaciones de docentes jubilados. Con desayuno incluido, por supuesto. María Esperanza sintió que su pulso se aceleraba. ¿Está bromeando después de todo lo que hemos sufrido? Cuarta frase, continuó Petro ignorando su interrupción. La nueva ley de emergencia educativa incluye medicamentos gratuitos para diabetes e hipertensión en todas las EPS. A partir de la próxima semana. El aire se le atoró en la garganta. Su esposo Roberto había padecido ambas cosas antes de morir. ¿Y por qué no lo anuncian? ¿Por qué dejarnos marchar, gritar? Quinta frase, dijo Petro bajando aún más la voz hasta casi un susurro. Necesito que personas como usted, María Esperanza, con historial impecable y credibilidad, vengan mañana y me digan en la cara si esto funciona o no. No quiero sindicalistas corruptos ni burócratas, quiero maestras jubiladas que me digan la verdad. El reloj de pared marcó las 5 de la tarde con un tic-tac que de pronto pareció ensordecedor. María Esperanza miró por la ventana donde decenas de rostros apretados contra el vidrio los observaban. Luz Marina hacía señas desesperadas desde la acera. Usted no entiende, murmuró María Esperanza sintiendo como las lágrimas volvían a asomar. Ya no confiamos en nadie. Nos han mentido demasiadas veces. Petro dejó un billete bajo la taza vacía y se levantó. Por eso mismo, profesora. Mañana a las 10, sin periodistas, sin discursos. Solo ustedes y yo. Y si todo es mentira, puede volver a gritarme dictador y guerrillero frente a toda la prensa. Cuando la puerta del café se cerró tras la salida del presidente, María Esperanza se quedó mirando las migas esparcidas sobre la mesa. En algún lugar entre la rabia y la esperanza, una pregunta comenzaba a formarse, ¿y si esta vez era diferente? Afuera,
La multitud comenzaba a dispersarse bajo las primeras gotas de lluvia bogotana. Luz Marina entró corriendo al local. «Esperanza, ¿qué te dijo? ¿Qué pasó?» María Esperanza tomó la última migaja de almojábana entre sus dedos temblorosos y sonrió apenas. «Mañana temprano nos vamos a Nariño. Y lleva a todas las compañeras del sindicato». La llovizna bogotana comenzó a golpear los ventanales del Café Gato Negro justo cuando María Esperanza terminaba de contar la historia de su última jubilación. Sus dedos trazaban círculos en el borde de la taza de café con leche que ya había perdido su calor. 40 años dando clases para terminar comiendo arroz con huevo 3 veces por semana. ¿A eso le llama justicia social, señor presidente? Petro dejó su tinto a medio tomar, la espuma formando una media luna en el borde de la taza. «Profesora, ¿sabe cuántos docentes como usted hay en el país?» Sus ojos, esos que en televisión parecían siempre encendidos de pasión política, ahora mostraban una curiosidad genuina. «Demasiados para que nos importen», respondió María Esperanza pasando el dorso de su mano por los labios. El sabor dulce de la leche le recordaba los desayunos escolares que organizaba para sus alumnos más pobres. 68.847, dijo Petro sacando un cuaderno de su chaqueta de cuero. Las páginas estaban llenas de cifras escritas con letra apretada. 68.847 historias como la suya, y cada una merece más que migajas. El ruido de la cuchara al caer sobre el platillo hizo que varios comensales voltearan hacia su mesa. María Esperanza bajó la voz. Entonces, ¿por qué ajusta las pensiones? ¿Por qué empezar por los más débiles? Petro inclinó el cuerpo hacia adelante, los codos sobre la mesa. María Esperanza, ¿alguna vez tuvo un estudiante que llegaba tarde porque trabajaba antes de clase? La pregunta la tomó por sorpresa. Carlos Andrés Morales. Vendía minutos en el bus hasta que conseguí que le dieran el subsidio alimentario. Exacto. El presidente señaló el cuaderno. Colombia es ese niño. Llega tarde a su propio futuro porque carga con 50 años de corrupción, guerra y promesas incumplidas. Lo que hago duele, pero es quitarle ese peso para que pueda correr. María Esperanza sintió que el café se le revolvía en el estómago. Sus metáforas son bonitas, pero mis compañeras siguen eligiendo entre remedios y comida. Petro sacó un sobremanila de su portafolio. El jueves pasado, el gobierno pagó $800 millones en intereses de la deuda externa. Abrió el sobre y deslizó una hoja hacia ella. A partir de mañana, ese dinero será para esto. María Esperanza ajustó sus anteojos. El documento tenía el sello presidencial y un título, Programa de Dignidad Integral al Docente Jubilado. Sus ojos escanearon los puntos principales: medicamentos gratuitos, bonos alimentarios de emergencia, subsidios para servicios públicos. Palabras bonitas, murmuró, aunque notó cómo sus dedos temblaban al sostener el papel. ¿Y cómo sé que no es otra mentira? Petro tomó su teléfono y marcó un número. Ministro de Hacienda, necesito que el programa DIDE esté funcionando antes del viernes. No me importa si hay que trabajar toda la noche. Colgó y miró a María Esperanza. Ahora es real. El mesero llegó para recoger las tazas vacías, lanzando miradas furtivas a los papeles esparcidos. María Esperanza observó cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal, dibujando caminos inciertos. Aún si es cierto, ¿por qué me lo muestra a mí? No soy nadie importante. Porque usted es exactamente quien importa, respondió Petro guardando los documentos. Necesito que vaya mañana a la reunión y les diga a sus compañeras lo que vio hoy. Sin filtros, sin políticos de por medio. Afuera del café, la multitud comenzaba a dispersarse. Luz Marina hacía señas desde la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. María Esperanza se levantó con esfuerzo, sus rodillas crujiendo. Todavía no confío en usted, señor presidente. Petro asintió terminando de pagar la cuenta con billetes nuevos que aún crujían. No pido que confíe, solo que venga mañana y juzgue por usted misma. Se ajustó la chaqueta y agregó casi como un susurro: traiga a Carlos Andrés si todavía vive por aquí. Merece ver que su maestra sigue luchando. Cuando la puerta del café se cerró tras la salida del presidente, María Esperanza se quedó mirando el documento que quedó sobre la mesa. Las últimas palabras de Petro resonaban en sus oídos.
Carlos Andrés, su alumno favorito, ahora tendría casi 45 años. ¿Cuántos otros como él habían sido víctimas del mismo sistema abandonado? Luz Marina entró corriendo, salpicando agua de lluvia. Esperanza, ¿estás bien? ¿Qué te dijo ese man? María Esperanza dobló cuidadosamente el documento y lo guardó en su bolso más viejo, el que usaba para cosas importantes. Prepara a las muchachas. Mañana vamos al Palacio de Nariño. Sus ojos, cansados de tantas batallas, brillaban con algo que no se veía desde hacía años, un destello de esperanza. El bus que llevaba a María Esperanza y a las otras 27 docentes jubiladas hacia el Palacio de Nariño olía a agua florida y mentol de las pastillas para la artritis que todas compartían durante el trayecto. Las llantas golpeaban los huecos de la carrera 10ª con esa cadencia que a María Esperanza le recordaba los viejos viajes escolares cuando llevaba a sus alumnos de excursión al Museo del Oro. ¿Estás segura de esto, Esperanza?, susurró Luz Marina ajustándose el mismo vestido azul marino que usaba para las reuniones importantes. Las manchas de tiza en los codos nunca habían desaparecido por completo, como cicatrices de batallas ganadas. María Esperanza apretó contra su pecho la carpeta con el documento que Petro le había mostrado en el café. No, pero después de 40 años enseñando a otros a tener coraje, ¿cómo voy a ser yo la que retroceda? El bus frenó con un chirrido frente a la entrada histórica de Nariño. Los guardias de seguridad, alertados con anticipación, formaron un pasillo desde la puerta del vehículo hasta la entrada del salón amarillo. María Esperanza fue la primera en bajar, sus zapatos cómodos pero pulidos para la ocasión pisando el mismo mármol que habían pisado presidentes y personalidades durante décadas. El salón amarillo estaba iluminado como para una recepción presidencial, pero en lugar de diplomáticos y funcionarios, las sillas de terciopelo dorado estaban ocupadas por rostros curtidos por el tiempo y las aulas. María Esperanza reconoció a compañeras de distintos departamentos, algunas apoyadas en bastones, otras en sillas de ruedas prestadas para la ocasión. Todas compartían esa misma expresión entre la incredulidad y la cautela esperanzada. Cuando Petro entró por una puerta lateral, sin la fanfarria habitual ni el séquito de asesores, el murmullo cesó de golpe. Llevaba la misma chaqueta de cuero del día anterior y, en lugar de dirigirse al podio, tomó asiento en una silla común frente al semicírculo de docentes. Buenos días, profesoras, comenzó, y el simple hecho de que usara ese término en lugar del frío ciudadanas hizo que varias cabezas se alzaran. Antes que nada, quiero que vean algo. Una pantalla descendió del techo. Las luces se atenuaron y aparecieron imágenes de escuelas rurales, comedores comunitarios, farmacias de barrio. Este es el programa de dignidad integral al docente jubilado en acción desde las primeras horas de hoy. María Esperanza entrecerró los ojos para enfocar mejor. Allí estaba la farmacia de su barrio en Soacha, donde la semana pasada no había podido comprar sus medicamentos para la presión. En pantalla, el dueño mostraba un cartel nuevo: atención a jubilados docentes con fórmula médica gratis, programa DIDE. Es una trampa, murmuró la mujer a su derecha, una exdirectora de Boyacá con manos temblorosas. Mañana nos quitan esto y queda como otra promesa incumplida. Petro, como si hubiera escuchado el comentario, se levantó y caminó hacia el centro del salón. Sé lo que están pensando, que esto es puro show, que mañana todo volverá a ser igual. Sacó un sobregrueso del bolsillo interior de su chaqueta. Por eso hoy, aquí mismo, cada una de ustedes recibirá su tarjeta del DIDE activa y cargada con el bono alimentario de emergencia. María Esperanza sintió que el aire le quemaba los pulmones cuando un asistente le entregó el sobre con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una tarjeta verde brillante, el color de la esperanza, y un comprobante con un número que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas: 320,000 pesos. Es el equivalente a 2 pensiones mínimas, explicó Petro, lo que las docentes comenzaban a pasarse las tarjetas con mezcla de euforia y desconfianza. No es un regalo, es la devolución de lo que el Estado les robó durante años. Luz Marina le apretó el brazo con fuerza. Esperanza, esto es real. Puedo comprarme los lentes nuevos. Petro esperó a que el murmullo bajara antes de continuar. Hay una condición. El silencio volvió de golpe. Necesito que sean ustedes, las verdaderas expertas, quienes supervisen que este programa funcione en cada rincón del país. No quiero burócratas,
quiero maestras. María Esperanza se levantó antes de darse cuenta, sus rodillas protestando apenas. ¿Qué está proponiendo exactamente, señor presidente? Que ustedes, profesoras, formen el primer Consejo Ciudadano de Vigilancia Educativa, con acceso a todas las cuentas, todos los registros, con poder para suspender pagos si algo no cuadra. Petro sacó otro documento del bolsillo. Esta es la resolución presidencial que lo hace oficial. El papel pasó de mano en mano hasta llegar a María Esperanza. Su mirada experta, esa que detectaba una falta de ortografía a 30 metros, escudriñó cada cláusula. Ahí estaba, en letra negrilla, las integrantes del Consejo tendrán pleno acceso a los registros de gastos y poder de veto sobre irregularidades. Cuando alzó la vista, Petro estaba parado frente a ella, extendiendo un marcador rojo. Nos ayuda a corregir los errores del sistema, profesora González. El salón contuvo el aliento. María Esperanza tomó el marcador con la misma firmeza con que solía tomar la tiza en sus mejores años. Sin decir palabra, se acercó al documento extendido sobre una mesa auxiliar y firmó con su letra clara y redonda, la misma que había puesto en miles de boletines a lo largo de su carrera. Al entregarle el marcador a Luz Marina, notó que sus dedos ya no temblaban. Empezamos hoy mismo, dijo, y su voz no sonó como la de una jubilada cansada, sino como la de la maestra de primero que había sido hace medio siglo, cuando creía que podía cambiar el mundo una letra a la vez. Petro asintió y, en un gesto que ningún presidente había tenido antes con un grupo de docentes, le extendió la mano no para saludar, sino para sellar un pacto. Bienvenidas al primer día de clase, profesoras. El blog de María Esperanza a la pizarra rebelde, llevaba 12 años acumulando posts furiosos contra gobiernos de todos los colores políticos. Aquella noche, tras las luces de su pequeño apartamento en Soacha parpadeaban por la tormenta eléctrica, sus dedos se cernían sobre el teclado como si fuera la primera vez que escribía. La pantalla mostraba el borrador del post que había comenzado después de regresar del Palacio de Nariño. Petro nos engañó a todos, pero las fotos que había adjuntado contaban otra historia. Luz Marina recibiendo sus nuevos lentes bifocales en la óptica del barrio, las compañeras de la asociación haciendo fila en la farmacia con sus tarjetas verdes, el documento oficial del Consejo Ciudadano con su firma destacada en rojo. Su gato profesor, llamado así por haber aparecido en la puerta de su escuela un día de huelga, se frotó contra sus pantuflas. ¿Qué escribo, profesor? ¿Qué me vendió algo y que por primera vez en años alguien cumplió lo que prometió? El teléfono vibró sobre la mesa. Luz Marina la llamaba por quinta vez desde que habían llegado. María Esperanza dejó que fuera a buzón de voz tras abrir la nevera casi vacía. Ahora podrían llenarla gracias a ese bono que aún no terminaba de creer que fuera real. Su dedo índice, ese que tantas veces había señalado errores en los tableros y en los discursos políticos, se quedó suspendido sobre el botón publicar. En su lugar, abrió una nueva entrada en blanco y comenzó a teclear con esa convicción que solo conocían sus exalumnos. Ayer llamé dictador y guerrillero al presidente. Hoy vi algo que nunca esperé ver. Las palabras fluían ahora como cuando escribía las circulares semanales para los padres de sus estudiantes. Habló del Palacio de Nariño lleno de docentes jubiladas, no de funcionarios, del documento que les daba poder real, no promesas vacías, de cómo Petro las había tratado no como un problema a silenciar, sino como las expertas que eran. Cuando publicó el post y cerró la laptop, el primer comentario llegó antes de que pudiera levantarse para hacer la aromática. Vendida, decía en mayúsculas. María Esperanza absorbió el aire entre los dientes, pero entonces apareció otro. Soy Carlos Andrés Morales, su alumno de cuarto en el año 2000. Gracias por seguir enseñándonos a creer. El teléfono estalló con notificaciones. Su blog, que normalmente recibía unas pocas visitas, mostraba ahora cifras que se disparaban a 5 dígitos. Los canales de noticias ya compartían fragmentos de su texto, algunos con títulos escandalosos como Docente de izquierda elogia a Petro, otros más ponderados, el cambio que nadie esperaba. Al día siguiente, cuando llegó a la primera reunión oficial del Consejo Ciudadano en el edificio del Ministerio de Educación, los periodistas formaban un cerco alrededor de la entrada. Luz Marina, siempre su escudo humano, abrió paso entre las cámaras. María Esperanza, es cierto que Petro la compró con beneficios, gritó un reportero.
Ella se detuvo en el escalón, ajustó el collar de perlas falsas que usaba para las ocasiones importantes y respondió con la misma calma con que solía callar a los alumnos groseros. Lo único que compró el presidente fue mi atención. Ahora vengo a hacer mi trabajo. La sala de reuniones del ministerio olía a café recién hecho y papeles nuevos. Sobre la mesa ovalada, 28 carpetas con los nombres de cada miembro del consejo esperaban. María Esperanza abrió la suya y encontró lo que nunca imaginó: estados de cuenta completos del fondo de pensiones, informes de auditoría sin censura y una credencial que la acreditaba como supervisora ciudadana con acceso irrestricto. El director del fondo, un hombre joven con corbata demasiado ajustada, comenzó su presentación con gráficos llenos de cifras. María Esperanza levantó la mano en el minuto 3. Disculpe, director, pero esos números no coinciden con los que tengo aquí. Señaló un cálculo en la página 17 del informe. Según mis cuentas, hay 2.8 millones de pesos que no están siendo debitados de donde deberían. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con la regla de madera que aún llevaba en su bolso. El director palideció visiblemente. Profesora González, esos fondos fueron reasignados temporalmente para pagar gastos administrativos del mes pasado, completó María Esperanza señalando otra página, lo cual viola el artículo 12 del decreto que creó este consejo. Movimiento revertido, por favor. Luz Marina, sentada a su derecha, le pasó un papelito escrito con esa letra temblorosa que conocía desde la normal. ¿Cuándo aprendiste a leer balances contables? María Esperanza sonrió y escribió debajo: anoche. No iba a venir a una guerra sin municiones. Al finalizar la reunión de 5 horas, donde lograron redirigir fondos para cubrir 150 fórmulas médicas pendientes, una asistente se acercó a María Esperanza. El presidente pregunta si puede visitarla en su casa mañana. Quiere ver cómo implementan el programa en territorio. Esa noche, tras preparar su apartamento para la visita presidencial, María Esperanza notó algo peculiar. Por primera vez en años no estaba escribiendo un post de protesta, sino el informe detallado de todo lo que habían logrado en un solo día. Profesor ronroneaba en su regazo, indiferente al hecho histórico de que una maestra jubilada de Soacha estuviera a punto de recibir al presidente, no como manifestante, sino como colega. Cuando terminó de escribir, publicó el nuevo post bajo el título Lección 1, cuando te dan la tiza, escribe el futuro. El primer like llegó de una cuenta verificada, @GustavoPetro. El comentario decía simplemente: Aula 401, mañana a las 10. No llegues tarde, profesora. El aroma a pintura fresca todavía impregnaba el aire de la nueva sede del Consejo Ciudadano cuando María Esperanza llegó esa mañana. Lo que había comenzado como un modesto espacio prestado en el ministerio ahora ocupaba todo un piso en el edificio de la antigua DPS, reformado para albergar a las 84 supervisoras que cubrían cada departamento del país. La recepcionista, una joven con el pelo teñido de azul que le recordaba a su exalumna Alejandra, le sonrió al verla entrar. Buenos días, profesora. El equipo de Chocó acaba de mandar los informes y hay una cafetera nueva en la sala de descanso. De esas que hacen capuchino. María Esperanza dejó su bolso en la oficina que ahora llevaba una placa con su nombre, no supervisora, sino profesora González, como siempre había preferido. Las paredes estaban decoradas con fotos de sus compañeras en cada rincón de Colombia. Luz Marina inspeccionando una farmacia en Guajira, Esperanza revisando libros contables en Antioquia, incluso la tímida Amparo enfrentándose a un alcalde en Amazonas. Su computadora ya estaba encendida, mostrando el tablero actualizado del programa DIDE. Los números bailaban ante sus ojos: 94% de cobertura médica alcanzada, 1.1 millones de bonos alimentarios distribuidos, 52 funcionarios suspendidos por irregularidades detectadas. Lo que más le gustaba era el mapa interactivo donde cada punto verde representaba a un docente jubilado que había recuperado su dignidad. El intercomunicador sonó. Profesora, línea 1. Es el presidente. Petro no usaba los protocolos habituales para llamarla. María Esperanza, ¿vieron el informe de Tolima? Parece que el hospital de Ibagué está cobrando indebidamente por las prótesis dentales. Ella abrió el archivo en cuestión con unos clics. Ya lo tenemos en el radar, Gustavo. Patricia está yendo personalmente hoy.
Sí es cierto, mañana mismo cortamos los fondos hasta que devuelvan lo cobrado. El uso del nombre de pila del presidente ya no le resultaba extraño. Después de 6 meses de trabajar codo a codo, las formalidades habían dado paso a una relación de mutuo respeto que nadie, ni siquiera ella, hubiera imaginado posible. Otra cosa, continuó Petro, el Banco Interamericano quiere reunirse con ustedes la próxima semana. Parece que nuestro modelo de control ciudadano les interesa para replicarlo. Colgó justo cuando Luz Marina entraba a la oficina cargada de buñuelos rellenos. Adivina quién acaba de destapar otro desfalco en Nariño. Esas maestras rurales tienen vista de águila. María Esperanza mordió un buñuelo tras revisar el nuevo informe. El sabor dulce del bocadillo se mezclaba con la satisfacción de ver cómo su pequeña rebelión de jubiladas había crecido hasta convertirse en un verdadero contrapoder. Llama al equipo jurídico que preparen los documentos para la denuncia penal. La tarde transcurrió entre reuniones virtuales con las delegaciones departamentales y la revisión de los nuevos protocolos para el invierno. Cuando el sol comenzó a caer, María Esperanza se permitió un momento en la terraza del edificio desde donde se veía toda la plaza de Bolívar. El mismo lugar donde medio año atrás había alzado un cartel llamando dictador y guerrillero al hombre que ahora la llamaba cada martes para pedirle consejo. Su teléfono vibró con una notificación. El blog La Pizarra Rebelde acababa de superar el 1.000.000 de seguidores. La última entrada, titulada «Cómo enseñé a un gobierno a rendir cuentas», se compartía miles de veces. Entre los comentarios, uno la hizo sonreír. «Soy Carlos Andrés Morales, su alumno. Ahora mis hijos tienen la maestra que usted hubiera querido ser. Gracias por no rendirse». Al día siguiente, cuando el presidente llegó para la reunión semanal, no fue al Salón Amarillo, sino directamente a la oficina de María Esperanza. Llevaba bajo el brazo un paquete envuelto en papel periódico, la edición del día que anunciaba la caída récord de la pobreza entre adultos mayores. «Para usted, profesora. Pensé que le gustaría tener esto». Dentro del paquete había una tiza roja de esas que ya no se fabricaban, encapsulada en un estuche de cristal. La tarjeta decía simplemente, «Para cuando quiera escribir la próxima lección. G.P.». María Esperanza la sostuvo frente a la luz del ventanal. Por un instante volvió a ser esa joven maestra que creía poder cambiar el mundo una clase a la vez. Solo que ahora, en lugar de un tablero, tenía todo un país como aula. La primera granizada inesperada del año cubría las calles de Bogotá cuando María Esperanza llegó al acto de promulgación de la nueva Ley de Protección Integral al Docente Jubilado. El Capitolio Nacional, ese edificio que siempre le había parecido tan lejano como intimidante, ahora tenía una rampa especial instalada para las sillas de ruedas de sus compañeras y carteles en sistema braille. Luz Marina la esperaba en la entrada principal, abrigada con un tapado que ya no era el raído de años anteriores, sino uno nuevo, comprado con el primer bono del programa que ellas mismas habían ayudado a crear. ¿Viste quién vino?, susurró tras señalarle el sector de invitados especiales. Allí, entre exministros y congresistas, estaba Carlos Andrés Morales, su exalumno, ahora con canas y sonrisa amplia, acompañado de su esposa y 2 niños que sostenían carteles hechos a mano: «Gracias, maestra María Esperanza». El salón elíptico estaba repleto, no de trajes caros y corbatas de seda como en los actos oficiales de antes, sino de docentes jubiladas de todo el país. Algunas con sus mejores vestidos, otras con los delantales que no usaban desde su último día de clases. El murmullo era una sinfonía de voces gastadas por los años y las aulas, pero llenas de una energía que desafiaba el tiempo. Cuando Petro entró al recinto, no hubo discurso preparado ni fanfarrias. En lugar de dirigirse al podio, tomó asiento entre las maestras en la misma fila que María Esperanza. El presidente del Senado, un hombre que había votado en contra de la ley en un primer momento, tosió incómodo antes de comenzar la ceremonia. «Hoy no es día de discursos largos», anunció mirando directamente al grupo de mujeres que habían revolucionado el sistema. «Hoy es día de reconocer que a veces la sabiduría no está en los libros de derecho, sino en los cuadernos de clase». María Esperanza sintió que Luz Marina le apretaba la mano cuando proyectaron en las pantallas gigantes el recorrido del programa. Imágenes de farmacias en Putumayo entregando medicamentos gratis, comedores escolares convertidos en centros de apoyo para jubilados,
incluso una foto de ella misma revisando cuentas en la sede del ministerio con esa mirada crítica que sus alumnos de tercero conocían demasiado bien. El momento culminante llegó cuando Petro se levantó para firmar la ley. En lugar de usar la pluma de oro protocolar, extendió la mano hacia María Esperanza. «Profesora, me hace el honor». Las cámaras de televisión se acercaron tras ella. Con esos dedos que habían sostenido tizas durante 4 décadas, tomó la pluma y estampó su firma junto a la del presidente. El aplauso que siguió duró 4 minutos exactos. María Esperanza contó cada segundo, como solía hacerlo cuando daba el tiempo de descanso. Al salir del Capitolio, la granizada había formado una capa blanca sobre las escalinatas. Los periodistas gritaban preguntas, pero Petro lo silenció con un gesto y se volvió hacia María Esperanza. «¿Recuerda nuestra primera conversación en el café? Usted me dijo que no confiaba en mí». Ella ajustó el rebozo negro que seguía usando, ahora más como símbolo que por necesidad. «Y no me arrepiento. La confianza se gana, señor presidente, como usted bien sabe». El presidente sonrió, ese gesto auténtico que los colombianos habían empezado a reconocer como verdadero. «Por eso quiero pedirle algo más, profesora. Necesito que sea la primera ministra de Transparencia y Control Ciudadano. Un cargo nuevo, creado especialmente para usted». La granizada seguía cayendo, posándose sobre los hombros de ambos como un manto de posibilidades. María Esperanza miró hacia atrás, donde sus compañeras esperaban bajo los paraguas, luego hacia adelante, donde Carlos Andrés y sus hijos la observaban con admiración. «Con una condición», respondió al fin. «Que el Consejo siga funcionando con independencia, que ninguna de mis muchachas pierda su voz y que nunca, nunca dejen de llamarme profesora». Petro asintió y, en un gesto que daría la vuelta al país, le tendió no la mano para sellar el acuerdo, sino el brazo para que lo acompañara bajando las escalinatas. Los flashes iluminaron la escena, la maestra jubilada de Soacha y el presidente caminando juntos hacia un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero que ambos habían construido con 5 frases, un café y la certeza de que a veces los cambios más grandes nacen de los encuentros más inesperados. María Esperanza sonrió al sentir los primeros copos de granizo en su rostro. Por primera vez en décadas, el futuro sabía a esperanza. ¿Crees que esta historia refleja la realidad que viven muchos maestros jubilados en Colombia? ¿Has conocido algún caso similar de transformación social? Déjanos tu comentario contándonos tu experiencia o la de algún maestro que conozcas. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.